Hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal YouTube. Bienvenido un tiempo también con la palabra de Dios, y hoy tengo una palabra que Dios ha puesto para compartir con ustedes en el libro de Cantares. Cantares es conocido como un libro poético junto con Salmos, Job, Proverbios, etc. Y aquí va a estar centrada la meditación. Vamos a Cantares, capítulo 2, versículo 15. Solamente voy a leer un versículo, ¿no? Cantares 2.15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra. Amén y amén. El tema que quiero compartir es las zorras pequeñas. Como dice aquí, ¿no? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras son mamíferos carniceros de cola peluda que se alimentan de pequeños animales, insectos y frutos. Es un animal astuto, de caminar ligero. En el tiempo de la cosecha se tenía que tener cuidado con estos animales porque podían destruir el fruto de la tierra. A esto parece aludir el pasaje bíblico cuando dice: cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Estas zorras tipifican, escuche bien lo que voy a decir, estas zorras tipifican los sutiles pecados que pasan desapercibidos sin que uno se dé cuenta y destruyen la vida espiritual del creyente. Pasemos a considerar este tema con 3 preguntas, con sus respectivas respuestas. La primera pregunta es: ¿quiénes son estas zorras pequeñas? La segunda pregunta es: ¿qué destruyen estas zorras pequeñas? La tercera: ¿cómo librarse de estas zorras pequeñas? Vamos a ver, número 1, ¿quiénes son estas zorras pequeñas? En el libro de Proverbios 25-28 dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En primer lugar, el carácter controlado por la ira. Repito, el carácter controlado por la ira. Dice la escritura en el libro de Proverbios que el hombre que no tiene rienda en su carácter, en su ira, es semejante a una ciudad que no tiene muros y que no tiene puertas. En el mundo antiguo era muy importante que una ciudad tuviera, que eran amuralladas, pero que tuvieran grandes portones con cerrojos de hierro. Pero compara esto a un hombre, una ciudad que no tiene puertas, al hombre que no domina su temperamento. Miren lo que dice Proverbios 29, el versículo 11, dice así, 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Estamos viendo de que el carácter controlado por la ira es bien delicado, ¿no? Una persona que no controla su carácter, dice el libro de Proverbios, es como una ciudad sin puertas, o como una casa bien construida pero que no tiene puertas. El enemigo va a entrar, el ladrón va a entrar y va a robar, ¿no? Miren, hay una parte en la Biblia, en el libro de Proverbios, que dice que cuando el necio calla, es contado por sabio. Cuando el necio calla, es contado ¿qué? Por sabio. Entonces, cuán interesante debe ser controlar nuestra ira, controlar nuestro carácter, porque eso es una zorra pequeña que puede hacer mucho daño a la vida espiritual del creyente. En el libro de Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, uno se puede airar, dice airaos, ¿no? Pero no peques, no guardes enojos. Porque si te guardas enojo, la Biblia dice, vas a dar lugar al diablo. Y cuando entre el diablo a la vida de la persona, eso termina en un caos. Entonces, la primera cosa es el carácter no controlado. El carácter que uno no puede manejar. ¿Qué dice el libro de Proverbios? De Efesios, ¿no? Lo que estoy mencionando, Efesios 4:26, ¿no? Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Segundo, la envidia. Vamos a ver el libro de Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice lo siguiente. Dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice que la envidia es carcoma de los huesos. En el Salmo 73 hay algo muy interesante hablando de la envidia, ¿no? Salmos 73, mira lo que nos va a mostrar uno de los salmistas, porque uno se puede preguntar, ¿puede el creyente sentir envidia?
Bueno, yo no sé, pero acá veo un creyente que sintió envidia. Era un creyente en el Antiguo Testamento, pero que él revela y nos muestra que él sintió envidia. Mira lo que dice acá, 73, 1 al 3 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice Asaf, el salmista Asaf, que era músico, director de la alabanza, dice que él, al ver la prosperidad de los impíos, sintió envidia. Y la envidia es carcoma de los huesos. Tengo una pregunta para ti. Cuando alguien de tu familia o de la iglesia o de tus vecinos prospera, ¿sientes envidia? ¿Saben lo que dice Asaf? Que la envidia es algo muy delicado, ¿no? Esta zorra pequeña es terrible, ¿no? En el versículo 21 él dice que él sentía punzadas en su corazón. Dice el versículo 21: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Dice que su corazón se llenó de amargura. De repente decía: Dios, pero ¿cómo lo bendices a ellos y lo prosperas? Soy tu hijo, ¿cómo no me prosperas a mí igual? Y él sentía esas punzadas en su corazón. ¿Tú sientes punzadas en tu corazón? ¿Sientes dolor cuando alguien prospera? ¿Sientes envidia? ¿Sientes celo en tu corazón cuando a alguien le va bien? ¿O cuando en el ministerio alguien está prosperando? Te pregunto. Porque si lo sientes, hay una zorra pequeña que está minando tu vida espiritual. Porque la envidia es pecado. Dice que es carcoma de los huesos. La envidia enferma. La otra zorra pequeña. Los malos pensamientos. Los malos pensamientos que se anidan en el corazón. La Biblia dice en Proverbios 23:7. Y es interesante ver lo que dice la Biblia en Proverbios 23:7. Dice allí: porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es él. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Y tal es él. La Biblia enseña una gran verdad y enfatiza una gran verdad: que el hombre es resultado de sus pensamientos. ¿El hombre es resultado de qué? ¿Es producto de qué? De lo que piensa. Todo lo que el hombre hace es resultado de lo que está pensando. Primero lo piensa y después lo hace. Mira lo que dice Lucas, capítulo 6. Lucas 6, en el versículo 45, vamos a ver. Lucas, capítulo 6, 45, el libro de Lucas. Es algo interesante lo que dice acá. Escuchen. 6:45 dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Saben una cosa? Cuando una persona peca y hace lo malo, no lo hace de la noche a la mañana. Él ya con anterioridad ya lo tenía guardado en su corazón. El apóstol Santiago va a decir lo siguiente. En el capítulo 1 de su libro, Santiago dice algo muy interesante. El versículo 13 dice, 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar ni ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que son malos deseos, se traduce malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, malos deseos, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, que dice da luz, que es la muerte. Primero somos tentados en nuestra naturaleza humana, ¿no? El pecado es como un cebo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces dice, somos atraídos, ¿no? Entonces dice que cuando nosotros somos atraídos por nuestros malos deseos, ¿no? Dice que damos a luz el pecado. Y cuando se consume el pecado, se da luz, que dice, la muerte. Tenemos el ejemplo de David. David dice que los reyes salían a la guerra. Había un tiempo que los reyes salían a la guerra, pero David no salió. Y mira lo que pasó. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, que se llamaba Betsabé. Hasta acá lo dice. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo, de uno de sus oficiales. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella.
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dice que David se acostó con la mujer de uno de sus oficiales. ¿Cómo entró el pecado en su vida? Dice que él estaba paseando en la tarde en el terrado, o sea, en su azotea, y miró a la casa de su vecino, de uno de sus oficiales, y había una mujer que se estaba bañando desnuda, y era hermosa la mujer. Él la miró, y como dice la Biblia, la codició en su corazón. Cuando alguien cae en pecado, no cae de la noche a la mañana. Eso ya viene desde antes, desde tiempos, guardando lo que dice en su corazón. Y como dice Santiago, como dice el apóstol Santiago, una vez que lo ha concebido, lo lleva a la práctica y da a luz, que dice la muerte. Entonces, esta zorra pequeña, los malos pensamientos, ¿qué pensamientos están anidando en tu corazón? ¿Qué cosas vienen a tu mente? ¿Qué cosas vienen a tu corazón? Tienes que tener cuidado con los pensamientos que hay en tu corazón, porque puede ser una zorra pequeña que está minando tu vida espiritual. La otra zorra pequeña, la falta de perdón. La falta de perdón. Yo escuchaba a muchas personas decir: pastor, yo no le puedo perdonar. Usted no sabe lo que me ha hecho, yo no lo puedo perdonar. Pero la Biblia dice que perdone. No, yo no puedo perdonar, yo no voy a perdonar, dice. Entonces, esa es una zorra pequeña que mina y hace daño en la vida. Porque la Biblia dice aquí, en el libro vamos a leer Mateo, en la oración del Padre Nuestro, es interesante lo que dice el Señor, ¿no? En Mateo capítulo 6, versículo, ahí está, Mateo 6, el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: Padre, perdóname mis ofensas, perdona mis deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, cuando a ti alguien te debe algo, si es dinero, tiene una deuda contigo. Y a menos que te pague esa deuda, te vas a estar recobrando, ¿verdad? Igual ocurre con la falta de perdón. Si tú no perdonas, tú estás unida a esa persona, estás ligada a esa persona. La única manera de romper el cordón umbilical es perdonando la ofensa. Si tú no perdonas, dice Mateo capítulo 6, versículo 14, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tienes que perdonar para que Dios te perdone. Jesús nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz de Calvario. Y si tú tienes todavía en tu corazón falta de perdón, ten cuidado que esa zorra está minando tu vida espiritual. Ten cuidado que esa zorra está cortando tu comunión con Dios, porque la Biblia dice: si vienes al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas de ahí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda primero y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. Cuán importante debe ser el perdón. Segundo lugar, ¿qué destruyen estas zorras pequeñas? En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué destruyen estas zorras pequeñas? El fruto de una vida cambiada. Porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los malos pensamientos, la falta de perdón, la envidia, el carácter no controlado, las cosas viejas, dice, pasaron que ya, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes que el propósito de Dios al salvarnos es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo? Dios quiere reflejar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Alguien dijo que cada creyente es un pequeño Cristo, porque es una imagen viva de Cristo, que nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo reflejamos a Cristo en nuestras vidas? Lo reflejamos cuando manifestamos el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si tú quieres saber cómo es el carácter de Cristo, está en Gálatas 5, 22 y 23. Y lo voy a leer, lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Miren lo que dice Gálatas, dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Cristo nos salva a nosotros, ¿sabe lo que hace con nosotros? Es como si fuéramos el barro ahí y Dios sopla, ¡fum!, amor, sopla, ¡fum!, fe, sopla, ¡fum!, gozo. ¿Qué más sopla? Dice la Escritura aquí, en nuestra vida: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, lo que está haciendo Dios es un trabajo en nuestra vida, hacernos a la imagen de su Hijo.
Y entonces nosotros debemos reflejar eso en nuestro trato con las personas, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra manera de ser. Debemos reflejar a Cristo. Para eso Dios nos salvó, para manifestar a Cristo en nuestras vidas. Pero estas zorras pequeñas vienen e impiden que el creyente manifieste el carácter de Cristo en su vida. Y cuando un creyente vive de una manera, como se dice, no manifestando el fruto del Espíritu, va a ser un creyente carnal. ¿Por qué va a ser un creyente carnal? Porque va a vivir dominado por los deseos de la naturaleza humana, como dice aquí en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo escucho a creyentes decir: no, si yo soy creyente, puedo emborracharme, puedo fumar, puedo hacer lo siguiente y Dios me perdona porque estoy caminando al cielo. Ya mi espíritu es salvo, así que yo soy salvo, así que no, lo que yo pueda hacer. No, porque ¿cómo vas a manifestar la imagen de Cristo? Dice Pablo en Gálatas 4:19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿qué dice? En vosotros. Y en 2 Corintios 3:18 dice la Escritura lo siguiente, hablando de la obra de Dios. Dice el versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la misma imagen del Hijo de Dios. Cada creyente debe manifestar a Cristo, pero estas zorras pequeñas destruyen eso. No solamente destruyen el fruto de una vida cambiada, destruyen el fruto de una vida productiva. El fruto de una vida productiva. ¿Sabes que Dios te llamó para llevar fruto? Dice Juan en el Evangelio, en su Evangelio 15:8, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8, dice algo muy interesante. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos y seáis así, que dice, mis discípulos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos y seáis así, mis discípulos. En el versículo 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, que dice, permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Dice la Escritura. La Escritura dice aquí en Juan que Dios nos ha puesto para llevar fruto, una vida que productiva. Pero estas zorras pequeñas destruyen la productividad del creyente y hacen imposible que el creyente lleve fruto. Usted ha sido llamado para llevar fruto. Jesús dijo en cierta parte: los he puesto para que lleven fruto, mucho fruto, más fruto. O sea, fruto, una vida fructífera. Pero estas zorras pequeñas, su trabajo es destruir, ¿no?, esa labor, destruir esa obra que Dios ha puesto en nosotros, que llevemos una vida productiva. Tercero, ¿cómo librarse de estas zorras pequeñas? ¿Cómo librarse de estas zorras pequeñas? ¿Sabe cómo? Detectándolas. En el libro dice de Cantares: cazando a las zorras pequeñas. Dice: detectando a estas zorras pequeñas, examinándonos. Vamos a ver lo que David dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Él tiene algo muy importante que decir. Recordemos que David se acostó con la mujer de su prójimo, ¿verdad? Y yo creo que esta es la oración que él hizo después de que cayó en falta moral con la mujer de su prójimo. Miren lo que dice aquí, ¿no? Porque estamos viendo cómo actuar frente a estas zorras pequeñas. ¿Qué hacer, no? Dice, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué dice el salmista David? Examíname, oh Dios. Él va al tópico de Dios. Va al médico de los médicos. Le dice: Señor, examíname, oh Dios. Él reconoce, dice: en otro tiempo yo pensaba de otra manera, pero quiero que tú me examines. Pruébame, examine. Pruébame y conoce mis pensamientos. Recuerde que estamos viendo que también tiene mucho que ver que el corazón y los pensamientos. Y ve si hay en mí
camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Recuerdo un día, estaba con un pastor, estaba conversando y yo le dije, mira, tú tienes errores, le dije. Y él me dijo, dime mis errores. ¿Cuáles son mis errores? Me dijo. Yo te lo voy a decir. La Biblia dice, ¿quién es aquel que podrá entender sus propios errores? Salmo 19. Él me miró y me dijo, tienes razón, me dijo. Claro, ¿quién es aquel que podrá entender sus propios errores? Y David reconoce aquí, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino que dice eterno. Está pidiendo a Dios que le haga ver. Tenemos que decirle, Dios, examíname. Si estas zorras pequeñas están minando mi vida, tu carácter, tu temperamento, ¿qué hay en ti, dentro tuyo, que está minando tu vida espiritual? Tal vez la pereza espiritual, la negligencia espiritual, de no leer las escrituras, de no tener un tiempo en la presencia de Dios, un tiempo devocional, que las zorras pequeñas te lo quitan para que veas quizás un programa de tantas horas y le dedicas poco tiempo a Dios, a otras cosas, dándole más espacio pero poco a Dios, y están minando tu vida espiritual. Dice, examíname, oh Dios, y ve que hay en mí, que hay en mi interior. La Biblia dice que debemos hacer morir estas zorras pequeñas. Colosenses 3:5 dice, hacer morir pues lo terrenal. Quiero ir a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice acá. Tenemos que cazarlas y hacerlas morir. Dice 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia dice aquí, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y aquí está hablando a creyentes, no está hablando a inconversos, sino a creyentes. ¿Y qué le dice? Hacer morir pues en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Cuántos creyentes? Quizás ya no oran, ya no adoran una imagen, pero su dinero es su Dios, sus posesiones es su Dios, su casa es su Dios, su carro es su Dios, ¿no? ¿Cuántos están viviendo en una vida desordenada delante de Dios? La Biblia dice, hacer morir estas zorras pequeñas. Y mira lo que dice Gálatas 5:24. Lo voy a leer, hablando de lo mismo. Mira lo que dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si lo leo arribita dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí es el carácter de Cristo en nosotros. Pero el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cómo la han crucificado? Dice que han muerto a las malas pasiones y los malos deseos. Ahora están viviendo, manifestando en su vida el fruto del Espíritu. Están manifestando en su vida ¿qué? El carácter de Cristo. Ya no son carnales, ya no andan en ira, en odio, en amargura, en rencor, en todo lo malo. Ya no, ahora en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, etc. Entonces está manifestando ¿qué? El amor de Cristo en su vida. La Biblia dice en San Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, se pudre en la tierra, entonces surge la vida de la muerte. En el reino de Dios, para llevar fruto, para obtener las promesas de Dios, uno tiene que morir. Y la única manera de morir es asesinando y matando a estas zorras pequeñas de nuestra vida. Hay muchas zorras que no he mencionado, pero tú sabes, y tenemos que eliminarlas de nuestra vida. Esa es la única manera que podamos llevar fruto. Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Dios te ha llamado para que lleves fruto. Conclusión. Estas zorras pequeñas quieren destruir y minar tu vida espiritual. Pero nosotros debemos ahuyentarlas en el nombre de Jesús, poniendo por obra todo lo enseñado en la palabra de Dios. De esta manera lograremos arrojar de nuestras vidas a estas zorras pequeñas. Y escuche bien, y su vida espiritual, como dice el pasaje bíblico, será una vida de bendición. Amén. Una vida de bendición en el reino de Dios. Y nada, si pone por obra lo expuesto, y nada podrá dañarlo, y estas zorras pequeñas serán eliminadas de su vida, y usted será un hijo de Dios lleno de frutos. Las zorras pequeñas que destruyen las grandes viñas.
Esas zorras pequeñas son eliminadas cuando manifestamos en nuestra vida el carácter de Cristo, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios y morimos cada día a los deseos de esta vieja naturaleza. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, si tú sabes que en tu vida hay zorras pequeñas que están afectándote, dile: Señor, ayúdame a eliminar estas zorras pequeñas de mi vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que, Señor, en esta hora, bendito Dios, usted pueda eliminar de la vida de cada uno de tus hijos estas zorras pequeñas que destruyen grandes viñas, han destruido grandes ministerios, Señor. Estas zorras pequeñas que empezaron como cosas pequeñitas, pero han terminado con grandes ministerios, con matrimonios, con familias, Señor. Pero oro para que en el nombre de Jesús, Señor, sean eliminadas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, si te gustó el video, te invito a que des like, que te suscribas y actives la campanita. También les invito a seguirme en el Facebook y le dejo en la caja de descripción en la página de Facebook, ¿también? Para que puedan tener los demás mensajes. Los videos de la predicación están saliendo los días lunes, miércoles y sábados a las 5 de la tarde. Amado hermano, amado amigo, Dios te bendiga y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.